Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre las declaraciones de cardenal mexicano Juan Sandoval Íñiguez, que dice que la sinodalidad es el caballo de Troya para destruir la iglesia. También el arzobispo de Letonia dice en el sínodo que no se puede decir que todo está bien a quien vive en pecado. Y también el cardenal Zen, cardenal chino, dice que el Papa no ha respondido a la dubia reformulada o a las dubias. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentarse a la realidad, porque él trae su propia agenda liberal modernista. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, vamos a iniciar con el señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ex arzobispo o arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Guadalajara, en México. El cardenal ha recordado a los participantes, o lo recuerda a los participantes del sínodo de la sinodalidad, que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Estas tres, vamos a decir, columnas se sostiene la iglesia. Pero él mismo dice, pero resulta que ahora es sinodal. O sea, todo lo contrario, o sea, no ha existido la sinodalidad. Ni analizando las palabras también del cardenal, no ha existido la sinodalidad a lo largo de 20 siglos. Ahora lo quieren justificar para decir, ahora vamos a caminar juntos. Pues siempre hemos caminado juntos. Aunque haya habido problemas y divisiones y luego nos vamos a juntar un tiempo, progresa mucho y luego se vuelve a distorsionar la verdad como ahorita y la iglesia está en crisis. Entonces, así ha ido la iglesia. Pero con esto de la sinodalidad, nos quieren hacer creer que antes estábamos divididos, estamos cada quien jalando por su lado y ahora estamos caminando juntos, ahora estamos unidos. Por favor, cardenales asentados allá en el Vaticano y en diferentes partes del mundo, esto no es cierto. El mismo señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez dice, resulta que ahora es sinodal, ahora ya no es una santa, católica y apostólica. Ya no, ya no, eso no es cosa antigua del pasado. Pues no, que siempre hemos caminado a lo largo de 2000 años de historia juntos. O sea, ven las contradicciones y las mentiras que el Papa Francisco nos ha introducido en la iglesia y también a todos los cardenales. Porque aunque usted no lo crea, hay muchos cardenales masones, infiltrados, aunque usted no lo crea, hermano católico cristiano. ¿A quién creerle? ¿Quiénes son? Es difícil. Pero el reciente entrevista, el señor cardenal dijo, sí, la iglesia está filtrada por masones, cardenales y de alto rango, no es de bajito, no de alto rango, y dijo que no querían develar por no dañar a la misma iglesia. Es que lástima que esto está ocurriendo dentro de la iglesia. Entonces, con esto de la sinodalidad, pues, dice el cardenal, se quiere introducir toda clase de errores de fe y moral y hacerla legítima. Antes de que iniciara el sínodo de la sinodalidad, yo les había comentado que sí queremos cambiar la estructura de la iglesia, pero para cambiar la estructura de la iglesia hay que cambiar la doctrina. Entonces, por eso el señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez tiene razón.
¿sí? Se quiere introducir toda clase de errores de fe y moral, ahora que sean legítimos. Lo que durante 2000 años y que nuestro Señor Jesucristo también condenó, ahora es legítimo. Entonces, puesto que el pueblo de Dios, obispos, laicos, sacerdotes y hasta ateos, y hasta quienes no son de la iglesia, ahora hay que caminar juntos. Porque, como hizo el Papa Francisco en Fátima, en su reciente visita por la reunión internacional de jóvenes, todos caben, todos. ¿Cómo? Sí, todos son bienvenidos, pero no todos caben, basado en el comportamiento, en el estilo de vida que cada quien tenga. Entonces, el Señor, esto es lo que me llamó mucho interesante de la entrevista, es la sinodalidad es una democracia, solo que Él dice, y recuerdan que nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia basada en jerarquía, no en democracia. Una democracia, como tenemos nuestros gobiernos civiles, muchos quieren ser candidatos, pues vamos a armar una elección, ¿no? Y que el pueblo decida a través del voto. Eso es lo que se nos dice, ¿no? Pero, y gana el que tiene o ha tenido o sumado la mayor cantidad de votos. Esa es una democracia, ¿sí? El pueblo opina, todo el mundo opina. En la jerarquía no. Hay nuestro Señor, que es la cabeza de la iglesia, el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos y nosotros los laicos. Esa es la iglesia que dejó nuestro Señor cuando la fundó, cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Jerárquica. Y sobre todo, ahora es al revés. Con esto de la sinodalidad, como ya vamos a cambiar la doctrina para cambiar la estructura de la iglesia, ya no es jerárquica, ahora es democrática, como dice el cardenal, cambiamos la doctrina, es decir, ahora es al revés. Los laicos deciden que sí y que no. O sea que la figura del Papa es un papelito a lo largo plazo, honorífico nada más en la iglesia. Quien decide son los laicos. Entonces han invertido con esto el cuadro. Ahora es una democracia. Así lo denuncia el señor Juan Sandoval Íñiguez. Palabras textuales, dice: se quiere hacer una iglesia democrática en la que todos puedan opinar con el mismo derecho en materia de fe y costumbres y establecer normas para la vida de la iglesia. Que todos, todos, me refiero a todos, no solamente católicos, sino aún no católicos. Entonces, por eso es que no nos fijemos en lo que dice el Papa Francisco, sino las acciones, que es lo que más hablan, ¿sí? Y por eso el Papa ahora recibe a presidentes, expresidentes, actores y conductores de programas de televisión, sobre todo aquí americanos, en audiencia privada, ni siquiera son cristianos católicos, y los recibe. Y le dan su opinión, su punto de vista, y todos son bienvenidos. Pero a los suyos, o sea, los cardenales están como asesores del Papa, no lo recibe, no les da audiencia, no les contesta las preguntas, como por ejemplo las 5 dubias, reformuladas para ver que se entienda mejor la pregunta, para que obtener una respuesta. No lo recibe, no contesta. Y no va a contestar. ¿Por qué? Porque lo enfrentan a una realidad concreta, real. Y su estilo es ambigüedad. O sea, la ambigüedad significa confunde y vencerás. Y así lo vemos a lo largo de los diócesis y de las conferencias episcopales. O sea, que hay que fijarnos en lo
que hacen y no tanto en lo que dicen y predican. Porque lo que hacen es lo que quieren realmente y no lo que dicen que no, que la soledad, que para caminar juntos. Eso caminar juntos implica muchas cosas, muchas cosas. Pues siempre hemos caminado juntos, ¿sí? Pueblo y la jerarquía, o la jerarquía y el pueblo. ¿Es acaso no caminó la jerarquía del jefe junto con sus obispos? Es decir, junto con sus apóstoles, perdón, y también no eran los apóstoles, pero eran creyentes en él, los discípulos. Daba una doctrina, pero con esto de la sinodalidad, como dice el cardenal, palabras textuales, la sinodalidad es el caballo de Troya, introducido en la iglesia para destruirlo. Y con esto se abre la caja de Pandora, o se abre más, porque la abrió Papa Juan XXIII, o puso los cimientos, por decirlo así, y quien la abrió así, a grosso modo, es el Papa Pablo VI, Cardenal Montino, en su momento. Entonces, él le dijo al prácticamente a todo el infierno, hey, las puertas están abiertas para ustedes. Ahora, con esto del signo de la sinodalidad, Papa Francisco está entronizando a los demonios. Entonces, con esto nos lleva como el análisis, ok, hace unos años explotó el sínodo alemán y con su agenda particular, ya lo sabemos, ya lo conocemos. Entonces, ahora, ese sínodo pequeño, yo quiero concluir que fue un tipo de experimento para ver cómo funcionaba, cómo iban a reaccionar la población. Sí, un tipo de experimento de laboratorio del Papa Francisco para ver y analizar cómo iba a funcionar. Y luego esa misma idea o ese mismo experimento ya establecerlo en la Iglesia Universal. No nos cabe duda que atrás del sínodo alemán, el Papa Francisco con estas ideas claras. Y por eso recibe pues a todo mundo. En la época de Pablo VI, los que eran considerados, aunque no fueron declarados, herejes, los entronizó, los puso al frente de diferentes comisiones y teologías y filosofías para ir cambiando la doctrina. ¿Sí? Ahora el Papa Francisco recupera esas ideas, pero ahora incluye a más. Resulta que los condenados antes, inclusive por el cardenal en aquel entonces, Ratzinger, resulta que fueron condenadas y ahora son entronizadas, recibidas en el Vaticano y les da audiencia. Me refiero a la monja Gianni Gramick, condenada, sí, en su momento por Ratzinger, antes de convertirse en Benedicto XVI. Mira, la recibe, bienvenidos. Viene Clinton, viene, sí, Bill Clinton, viene el hijo de George Soros, viene artistas y actores y presentador de televisión, una presentadora de televisión que viene, fue con el Papa, la recibe y
¿Cómo estamos viendo esos movimientos desde acá arriba? O sea que lo que hizo la iglesia anteriormente, lo que señaló y condenó por el cardenal Ratzinger en su momento, ahora son entronizados. Ahora resulta que sí. Pues así están las cosas con este sínodo de la sinodalidad. Y cada vez a estas ideas mm, de los 5 cardenales, y son 5, y abajo del agua se quieren unir, pero le tienen miedo. Tienen miedo. O están bien alineados con el Papa Francisco y con esta línea liberal modernista masónica. Así las cosas. Así que el arzobispo de Letonia, pasando a esta segunda, otra nota, advierte en el sínodo participante que no se puede decir que todo está bien a quien vive en pecado. Palabras textuales. Dice: acogemos con amor y respeto, pero el verdadero amor no puede separarse de la verdad, porque si el amor se separa de la verdad, ya no es amor. Esto lo dijo Monseñor Zbigniew Stankiewicz, arzobispo de Riga, en Letonia. Si hay una persona que vive en pecado y le decimos todo está bien contigo, no pasa nada. Adelante, él dice. Le estamos haciendo un daño porque esa persona está en peligro. Cuando muera, palabras textuales, correrá un gran peligro. En otras palabras, no sé si lo mencionó con toda esa expresión, corre el peligro de condenarse. Corre el peligro, porque al final la decisión también es propia de arrepentirse, por ejemplo, y de Dios, entre la conciencia de él y Dios. Entonces, también el arzobispo habla sobre la labor de la mujer en la iglesia. Dice que darle más espacio en la iglesia, pero sin cambiar lo que está en el evangelio y lo que está en la tradición de la iglesia. Palabras textuales dice: debemos ser fieles a las Sagradas Escrituras y a lo que la iglesia durante 2000 años ha descubierto e interpretado las Escrituras. Hay más y más obispos, cardenales que se van uniendo poco a poco, se van uniendo a los 5 cardenales que presentaron las dubias o las dudas al Papa, pero no contesta, no va a contestar, no va a contestar cuando sacó Amores Letizia, que varios cardenales le dijeron: uno ya murió, ¿no? Dijeron: ahora explícate, y nada, no le interesa, él sigue su agenda, él sigue su, su línea que se ha planeado. ¿Y cuál es la línea? Liberal, modernista y comunista, ¿por qué no decirlo? Sí, que usted no lo crea. A lo largo del Concilio Vaticano II y posterior, no se condenó al comunismo como la Virgen en Fátima lo quería y lo pidió. No se condenó. Al contrario, se evadió para cumplir contratos abajo del agua que fueron firmados por un representante, en este caso de Juan XXIII, por uno de sus representantes y otros representantes de Moscú, para que vinieran los cardenales y quisiera hacer una alianza entre la iglesia de Moscú, la ortodoxa, y con Roma. Entonces, hacen un pacto que no se va a condenar el comunismo y que se encarga de introducir, por decirlo así, al concilio
es Montini, señor Montini, que posteriormente es Pablo VI, se habla del materialismo y condena el materialismo y el modernismo en ese momento, pero nunca el comunismo, porque vea que se honra a los pactos establecidos. Les invito para que lean, se instruyan un poco más y lean a Roberto de Mattei, una historia nunca escrita. Se lo recomiendo. Muy buen libro. Está bien documentado. Son 400 y tantas, 500 y tantas páginas, pero está bien documentado lo que va diciendo, quién lo dijo, cómo lo dijeron, cómo lo interpretaron, etcétera, etcétera. Se los recomiendo. Buenísimo. Bueno, y por otra parte, el cardenal Zen, cardenal chino, expresamente en una entrevista reciente dice, este no es un sínodo de obispos, sino de partidarios de los homosexuales expulsados por la iglesia. Así que el cardenal Zen sigue dando guerra desde su trinchera, desde su lugar, como otros cardenales, sobre el sínodo de la sinodalidad. Y a él, el Papa Francisco, no le ha dado una entrevista. Tiene tiempo para los demás, pero no para su propio, vamos a decir, asesor, ¿no? Que es lo que es un cardenal. Así que así están las cosas en la iglesia. Y esto va para peor. No va a mejorar. No va a hacer eso. No va a mejorar. Va para peor. Y este cisma es posible. Bueno, el cisma ya existe. Sí, lo iniciaron allá prácticamente Juan 23 puso, vamos a decir, como limpió, niveló el terreno. El Papa Pablo VI, desde ahí nace el cisma, desde los 60, 1960, por allá. Ya venía gestándose un poquito, pero aquí ya toma categoría, como toma estructura y empieza la introducción o la infiltración, mejor dicho, a la iglesia. Otro libro también que muy bueno que usted debe de leer, Infiltración, de Taylor Marshall. ¿Ven el efecto? Ahí está. Taylor Marshall, Infiltración. Muy buen el libro de información histórico. El prólogo es de Monseñor Stanislaus Reiner. El prólogo es de él. A muchos puntos de cómo la iglesia ha sido infiltrada. Estos dos libros les recomiendo fuertemente. Perdón por el efecto. El Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita, e Infiltración. Este es de Roberto de Mattei, y este pequeño es de Taylor Marshall. Se los recomiendo. Muy buenos libros para la lectura. Así que ya tiene trabajo para hacer y para educarse, instruirse. Y estos más son dos, ¿no? Hay otros libros más que después estaré mencionando. Te agradezco su atención. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.